21 de julio de 1811, Miranda, que ha sido designado para ello 2 días antes, toma en términos efectivos el mando de las tropas republicanas, patriotas, que van a enfrentar la rebelión que se ha producido en Valencia. Este hecho es importante y vale la pena destacarlo por varias razones. En realidad, el 19 de abril se produce la creación, de 1810 se produce la creación de la Junta Criolla. La Junta Criolla no contó con respaldo de todo lo que era entonces la Capitanía General de Venezuela, y varias provincias se declararon a favor del rey y en contra de la Junta. Fue el caso de Coro, de Maracaibo y también de Guayana. Los patriotas enviaron entonces al Marqués del Toro a tratar de controlar Coro, y el Marqués del Toro fracasó estrepitosamente allí. El 5 de julio de 1811 se proclama la independencia, la primera de las independencias de estos países que eran todos la España colonial. Inmediatamente después de proclamar la independencia empiezan a haber protestas contra quienes han declarado la independencia. Se produce el 11 de julio una primera rebelión, de canarios, en Los Teques, que es una verdadera payasada, unos canarios que salieron gritando viva el rey con unas corazas de hojalata y algo parecido, y que fueron derrotados y reprimidos de una manera que no se puede decir sino que fue brutal. Se los decapitó, se colgaron las cabezas en picas, como han hecho tradicionalmente los españoles. Pero ese mismo día estalló una rebelión también en Valencia, y esa rebelión de Valencia fue otra cosa, una rebelión de una ciudad sumamente importante, una rebelión mucho más grande, y los patriotas mandaron otra vez a ese incapaz que era el Marqués del Toro. Y el Marqués del Toro, después de una pequeña escaramuza exitosa, terminó otra vez fracasando frente a Valencia, derrotado frente a Valencia. A los gobernantes de Venezuela de entonces no les quedó otro camino que designar a Miranda como jefe militar. Miranda era rechazado y odiado por esa oligarquía criolla que gobernaba entonces la Venezuela republicana, pero se vieron obligados a designarlo como jefe militar, y Miranda asume entonces el mando para enfrentar esa rebelión de Valencia. El enfrentamiento contra la rebelión resultó realmente bien difícil, porque el apoyo que tenía la rebelión en Valencia era sumamente grande. En un primer intento, Miranda llegó prácticamente a controlar los alrededores y entrar en Valencia, e incluso los rebeldes ofrecieron rendición, pero cuando las tropas de Miranda entraron a Valencia, se llevaron la sorpresa de que quienes habían dicho que se iban a rendir, aprovecharon la entrada un poco descuidada de las tropas de Miranda para disparar de distintas partes, agredirlos, y las tropas de Miranda tuvieron que replegarse, incluso dejando parte del parque que acababan de capturar. A partir de allí, Miranda tuvo que reestructurar entonces el ataque, organizar mejor la tropa, prepararse para una resistencia enconada, y fue ganando poco a poco espacio, tomando Mariara, La Cabrera, hasta finalmente sitiar a Valencia. Se produjo entonces un sitio de Valencia, en el cual Valencia se quedó sin agua, sin alimento, y terminó, esta vez sí de verdad, capitulando el 13 de agosto. Pero esa batalla y esa pelea, porque siguió habiendo prácticamente pelea en todos esos días anteriores, esa batalla costó 800 muertos a las tropas republicanas y 1.500 heridos, que son unas cifras impactantes para los datos pues, de población y de la importancia de las ciudades y los ejércitos venezolanos en esa época. Ese fue justamente el triunfo pues, de Miranda contra la rebelión de Valencia. Aquí, por cierto, se había producido un primer digamos, choque ligero entre Miranda y Bolívar, porque el Marqués del Toro siguió siendo parte de la tropa, aunque ya no como jefe. Y Bolívar, que era entonces un joven coronel, estaba vinculado, por supuesto, al clan de los Toros, era prácticamente el ex yerno de uno de los Toros, y Miranda, que tenía mucha reticencia contra los Toros, que eran los jefes de la conspiración contra él, no quería que Bolívar tuviera mando de tropa. Bolívar quedó como edecán del Marqués y de alguna manera tuvo, a pesar de todo, una buena participación en la pelea, participación que Miranda sin ninguna limitación reconoció. El hecho es
que la importancia de esta rebelión es que, a diferencia de la payasada de los canarios, aquí se trató de una rebelión popular. Al principio había criollos criollos blancos participando en la rebelión, y paradójicamente hubo algunos españoles blancos que estaban a favor de la República. Pero lo que fue determinando allí, a medida que se fue radicalizando la cosa, es que la mayor parte de los criollos se pasaron prácticamente o se plegaron, y el movimiento se convirtió fundamentalmente en lo que era desde el principio, pero no se notaba tanto, una rebelión de pardos, una rebelión de criollos, una rebelión de pueblo, que paradójicamente apoyaba al rey, apoyaba a la monarquía y se oponía no solo a la hegemonía caraqueña, sino, y esto no es tan paradójico, a la hegemonía de la oligarquía criolla, a la cual consideraban con razón como una oligarquía explotadora. Esto tuvo una característica importante, pues fue una característica importante de este proceso, y fue una suerte de advertencia de las amenazas sociales que ya venían y que poco más adelante tuvieron que ver con la caída de la Primera República, la rebelión de los esclavos en Barlovento y el Tuif, y más adelante con las rebeliones con la Segunda República, las rebeliones de los llaneros, de Boves, Morales, contra la República, a la cual derrotaron finalmente en 1814. Dos cosas hay que decir aquí para terminar. Una, que por un lado, a diferencia de lo que ocurrió con la rebelión de los canarios, que fue reprimida brutalmente, aquí no hubo una represión brutal justamente contra estos rebeldes, y de alguna manera eso alentó nuevas rebeliones. Como dijo luego Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, a cada rebelión o a cada conspiración seguía un perdón, y a cada perdón una nueva conspiración. Algunos de los conspiradores de este proceso participaron después en la caída de la República. Y la otra es que la oligarquía criolla aprovechó para acusar a Miranda de haber sido muy duro en la batalla, y lo sometieron a un juicio del cual Miranda otra vez salió claramente vencedor. Pero la rebelión de Valencia fue pues un indicador de que había un problema social grave en esa Primera República, problema social grave que luego explotó con mucha mayor claridad y que se proyectó incluso sobre la Segunda.